tan importante plática. Estamos seguros, va a ser de gran utilidad para todos. Lo saluda Lupita Aranda, presidenta de la Asociación de Exatec Houston. Y pues agradecemos mucho la colaboración de Flex Business Park y Patrimony y Q Capital, con quienes estamos colaborando para el desarrollo de este gran webinar, en donde Pepe Negrete, quien es un emprendedor mexicano, conferencista y especialista en tecnología de inversiones con más de 20 años de experiencia en el sector inmobiliario. Creo que la perdimos un segundo, pero salgo al quite y me presento. Faltó comentar que yo también soy Exatec por Campus Ciudad de México y Campus Santa Fe. Trabajé para empresas en México como Microsoft por 7 años, IBM, SAP y Oracle. Después formé mi primera empresa, mi primer emprendimiento que se llama Conecta México. Es una empresa de servicios financieros, servicios para fintechs en México. Tenemos 150 empleados y otorgamos créditos de diferentes... Lupita, tomé la palabra para terminar de presentarme. Gracias, ya regresé. Pero mil gracias por la introducción. Gracias. Ya aquí me estoy presentando también. También tengo una empresa de real estate y de construcción aquí en Estados Unidos, en Houston. Migré hace 5 años. Tengo también participación, soy socio de Q Capital, que es la empresa de préstamos aquí en Estados Unidos. Tenemos la oficina de Texas, la oficina de México, Colombia y varios países de Latinoamérica. Pero hoy no vamos a hablar de mí, hoy vamos a hablar de cómo hacer dinero a través de real estate aquí en Estados Unidos. Me voy a ir un poquito rápido porque tenemos conceptos que presentar. Aquí hay gente de todo el nivel de conocimiento en real estate, desde los que ya invirtieron, de los que son realtors y de los que no tienen mucha idea, pero hoy vamos a aprender cómo hacer dinero en real estate. Entonces, voy a iniciar compartiendo mi computadora y presentando. Listo. Yo les voy a dejar un regalo por haber asistido a este webinar y es este QR. En este QR, lo voy a poner ahorita, lo voy a poner al final también en la parte de preguntas y respuestas. Ustedes pueden escanear con su teléfono celular y van a aplicar a un crédito hipotecario en Estados Unidos. Dices, bueno, oye, Pepe, no hemos empezado y tú ya quieres clavarme un crédito hipotecario. Créanme que cuando entendamos cómo hacer dinero con dinero de alguien más, me van a pedir nuevamente el QR y van a querer endeudarse lo más posible, porque aquí en Estados Unidos, mientras más debes, más produces, más dinero ganas. Vamos a pasar directamente a los conceptos. Voy a iniciar. Perdón, Pepe, ¿puedes poner en modo presentación la imagen para que se vea bien? Por favor, gracias. ¿Ahí se ve en completa la pantalla? Sí, se ve todo, vemos todo el PowerPoint. Entonces, si lo puedes poner en modo presentación nada más para que se pueda apreciar bien, gracias. Perdóname, ¿estás viendo los de abajo? Estoy viendo el QR, el código QR y todo el PowerPoint, o sea, todo el modo edición de PowerPoint. Perdóname, es que traigo doble pantalla, sí. Déjeme cerrar una. Ahí sí no sabía que... ¿Ahí lo ven? No, ponle presentación con diapositivas nada más, ándale. Listo, ahí sí, ahí lo vemos. Ahora sí. Ahí ahora están. Sí. Ándale. ¿Sí? Es que se me iba a la otra pantalla, perdónenme. Gracias. Entonces, vamos a arrancar. Ahí ven a la persona que está con el libro. Sí, correcto. Listo, entonces sigamos así. Es impresionante cómo hay ejecutivos y hay gente que uno pensaría que tiene una educación financiera básica, gente que ha estudiado una carrera, y de verdad que yo me he dado cuenta y me he topado con empresarios con los que hemos hecho negocios o con los que hemos hecho alguna venta de alguna propiedad en Estados Unidos, algún crédito, algún proyecto de construcción, y la educación financiera que tienen es muy básica. Y me duele decirlo porque es gente que es exitosa en los negocios, pero cuando hablas de las básicas de la educación financiera, hay muchos huecos. Por eso
me voy a regresar un poquito a la escuela y vamos a entender cuáles son los activos y cuáles son los pasivos. Oye, Pepe, pero pues es que esa es la básica de contabilidad, no es el tema de la reunión. Vamos a hablar de activos en real estate como todo lo que te genera ingreso, rentas y plusvalía. Eso es lo que te va a dar ingresos en real estate. En México tenemos la idea que el negocio de real estate son las rentas, pero ahorita vamos a analizar si el negocio son las rentas o es la plusvalía o los dos. Y hay que entender muy bien los pasivos aquí en Estados Unidos porque no son los mismos pasivos o la misma proporción de lo que son en México. Hay algo que acá se llama HOA, Homeowner Association, que es como la administración del inmueble. El property tax, mejor conocido como el predial, van a ver cómo hay una diferencia considerable de lo que es el property tax en países de Latinoamérica, como lo es en Estados Unidos, y bueno, los intereses si es que la propiedad la sacas a crédito, ¿vale? Voy a entrar en los conceptos más básicos. Una propiedad en Estados Unidos, para calcular la renta, hay dos formas. Normalmente está la fórmula del redondeo, como yo le llamo, que es levantar el dedito y decir, bueno, una propiedad se va a rentar más o menos en el 9% de su valor. Es decir, anualmente voy a poder sacarle un rendimiento del 9% de su valor por concepto de renta. Yo me acuerdo en México cuando hice algunos proyectos inmobiliarios e invertí en real estate, hablábamos del 5%, que en México tú rentabas una propiedad al 5%. Lamentablemente, en Latinoamérica es muy difícil lograr ese 5% de rendimiento por rentas. Esto va en función al poder adquisitivo de la gente. Los inmuebles suben de precio, pero no a la misma velocidad que suben los ingresos de las personas. Entonces, al afectar la capacidad de pago de una persona, no te pueden pagar una renta del 5%, entonces los precios de renta van disminuyendo. Aquí en Estados Unidos, 9% es un número rápido, es un número que rebotas y dices 9%, y por lo menos aquí en Texas te puedes sentir tranquilo que no estás diciendo una mentira. Pero siempre es recomendable hacer el due diligence y meterte a las plataformas para investigar cuál es el costo por pie cuadrado. Es decir, si una casa tiene 2,000 pies cuadrados, yo tengo que multiplicar los pies cuadrados bajo aire acondicionado. Ojo, el garage no está incluido en la renta. El jardín que atrás tiene un campo de fútbol, qué bonito, pero eso no es un factor que tenga que ver con la renta. Entonces, tú sacas un costo por pie cuadrado y sale aquí en la zona de Woodlands, puede ser 1.35, en los alrededores de Woodlands puede ser 1.25, y así puedes estimar más o menos si tú quieres invertir en una propiedad, cuánto dinero te va a dejar. El 9% y después hacer la tarea de ver más propiedades en el mismo código postal, en la misma calle. Acuérdense que aquí en Estados Unidos es un mercado abierto, es público. Lo que te dice que vale la propiedad, en lo que se puede rentar la propiedad, es real. Es información que se comparte y que tú puedes saber en cuánto se compró una casa y en cuánto se rentó una casa en los últimos 10 años. Entonces, hay mucha información, de ahí sacas tu factor de renta. Después, la plusvalía. La plusvalía, ni Madame Sassou ni yo tenemos una licencia en los Estados Unidos como para poder predecir cuánto va a costar una casa el siguiente año. Pero yo soy más mañoso que Madame Sassou y yo lo que hago es analizo el comportamiento de esa sección o de esa zona los últimos 10 años. ¿Qué pasó los últimos 10 años? Y ahí me puedo dar cuenta de una curva de plusvalía y una tendencia de plusvalía. Otra forma de analizar la plusvalía es asociarla a la inflación. Es decir, un bien raíz es el único producto que se ve beneficiado por la inflación, porque construir la misma casa, una casa idéntica a la que acabas de comprar, el próximo año va a costar entre 4 y 6% más caro, solamente por inflación. Ya si vienen factores de aceleración de plusvalía, que no sea una plusvalía orgánica, sino que sea exponencial, se puso un centro comercial,
vino la noticia que todo el mundo está peloteando en redes sociales de Apple, que viene al norte de Houston, o si en Austin, en el corredor informático, en la zona de Round Rock, en la zona de Hutto, donde está Silicon Hills, está Dell, está, bueno, va muchas veces tecnología. Eso puede hacer que la plusvalía se acelere. Pero vamos a platicar hoy de plusvalía orgánica asociada a la inflación, que es lo que pudiéramos medianamente controlar o predecir de una forma más conservadora. Entonces, los dos ingresos de la renta y la plusvalía. La parte triste, cuando tú compras una propiedad en Estados Unidos, necesitas preguntarle a tu realtor, investigar en las plataformas cuánto voy a pagar de mantenimiento o de Home Owner Association. Yo les puedo decir que aquí en Texas, una casa en un suburbio pagará unos $750 anuales. Y en Florida, también soy inversionista y también he trabajado con el mercado de Florida. Les puedo decir que un HOA en una propiedad en Brickell o en una propiedad en Sunny Isles o a cualquier litoral de Miami te puede costar 1.30, 1.15 por pie cuadrado. Es decir, puedes llegar a pagar $1,000 mensuales de HOA. O sea, al momento que tú lo rentes, esto te va a quitar renta. Tú eres responsable de pagar el mantenimiento de la casa. Es bien importante que revises el HOA, así aparece en las plataformas, Home Owner Association, porque es algo que te va a quitar rendimiento de tus rentas. El property tax. Este property tax, pues aquí en Estados Unidos varía de estado en estado. Les puedo decir que en la Florida más o menos es entre el 1.8 y el 2.4% lo que pagas. Hay un impuesto que se llama CDD, que es el Community Development District, que no hay aquí en Texas, y más o menos te queda en el 2.5% del valor de la propiedad. Aquí en Texas, el property tax puede estar entre el 2.7 y el 3.1, 3.2. Yo lo redondeo al 3% y se lo asigno a tres conceptos. El property tax en Texas, se paga, el 1% lo pagas al county o al condado o a la ciudad a la que perteneces. El otro 1% lo pagas en el MUD, que es el sewer, que es el drenaje, es el agua y es la basura. O sea, son los servicios de agua y saneamiento de la ciudad. Y el tercero es el Scholar District o el ISD, Independent District Scholarship. Este impuesto es bien importante porque si tu casa está en un buen distrito escolar, vas a poder subir el factor de renta. Bien importante que estés consciente del el impuesto predial o el property tax que tu propiedad va a pagar, porque es otro factor que te quita dinero de la ecuación. Entonces, de los tres, creo que el más importante es el Scholar District. Siempre considera que el tema de location va asociado a un buen distrito escolar, porque la gente que se mude a tu casa va a querer que sus hijos vayan a una buena escuela. ¿Okay? El interés hipotecario. Si tú sales a una inversión con hipoteca, generalmente como extranjeros tenemos que dar el 30% de down payment y el 70% en loan to value, que es la hipoteca que te están prestando. Si yo tuviera que dar en este momento una tasa de interés, me sentiría cómodo diciendo el 7%. Pero siempre le digo a nuestros clientes que la tasa de interés es como los aguacates. Hoy amanecieron en tanto y la siguiente semana van a amanecer a tanto. Si tú compras una casa en preventa y la casa te la van a entregar en 7, 8 meses, yo no te puedo dar una tasa de interés el día de hoy. Tengo que esperar 30 días antes para fijar la tasa con el banco y poderte entregar las condiciones financieras. Pero empieza a ser una balanza interesante. Si dijimos que la casa se puede rentar al 9% y Pepe a través de Q Capital me va a conseguir un crédito al 7%. Okay. Hay un 3% de taxes. Ok. Y la voy a rentar al 9%. Entonces, esto quiere decir que la casa está balanceada.
El objetivo el día de hoy es que si das un 30% de enganche, si puedes entender bien las variables de Homeowner Association, Property Tax, el seguro que pagues de la propiedad y la tasa de interés, si esas variables se conjugan con el 9% al que tú vas a rentar la casa, tu casa va a tener un cap rate o un retorno positivo. Es decir, si yo le pido al banco al 7% y ese dinero lo coloco al 9%, ese 2% del valor de la casa me ayuda a pagar mis gastos, generalmente voy a quedar 0.5% arriba con dinero del banco. Es decir, mientras más dinero le pida al banco, más dinero voy a hacer, porque la casa va a tener una plusvalía. Ahorita vamos a platicar de eso. Un ejercicio muy rápido para repasar los conceptos. El día de hoy no nos vamos a detener normalmente en un masterclass. Cada quien tiene una hojita como esta y entramos a una plataforma y seleccionamos una propiedad en conjunto y vamos yendo a través de los conceptos y ustedes aprenden cómo sacar su propio cap rate, cómo sacar su propio rendimiento y entender si una casa tiene números rentables o no son rentables. En este ejercicio, esta es una casa de $300,000 con 2,305 pies cuadrados. Tú tendrías que dar una hipoteca de $210,000 y un enganche de $90,000. Con gastos de cierre se irían más o menos a $100,000. ¿Se acuerdan del HOA? El HOA, que es el mantenimiento, pues en pasivos pagarías $747. El property tax es el 2.8% en este ejemplo que hicimos, pagarías $8,400. A una tasa de interés del 7%, anualmente tendrías un pasivo de $13,650 y entre el seguro, contabilidad y management serían $3,500 adicionales que tuvieras que considerar. Esto es, si tú compras una propiedad en Estados Unidos y la tienes con la puerta cerrada, sin ingresos, la tienes como casa vacacional o la tienes en un modelo donde no estés generando ingresos, vas a tener un pasivo líquido de $26,000 al año. Esto es lo que te cuesta una casa en Estados Unidos a crédito. Perdónenme. Ahora vamos con las buenas noticias. Los activos. El activo anual de esta casa, estimando en $1.25 por pie cuadrado, multiplicando $1.25 por los pies cuadrados que tiene la casa, me da una renta de $2,881. Esta renta estimada anual sea $34,000. Si esta propiedad tuviera un incremento en el precio de 5% anual, recuerden que es imposible predicar una tasa o hacer un pronóstico real de una plusvalía, pero vámonos a un número redondo, como lo decía anteriormente, basado en inflación, del 5%. Entonces, si mi casa costó $300,000 y yo le puse 5% de plusvalía, pues en un año ganaría $15,000 de plusvalía. Es decir, $49,575 sería la suma de mis activos y mis pasivos serían $26,297. Esto da una utilidad de $23,277. Es un retorno del 26%. Dices, ay, esto es muy grande, como que necesitamos hacer doble clic, necesitamos ver otros costos. Sí, vamos a analizarlo, pero para fines de esta presentación me interesa más que conozcan los conceptos, que sepan identificar lo que te deja dinero en una propiedad de real estate y lo que te quita dinero, y que poco a poco vayan afinando el ojo y vayan desarrollando el Excel con estos conceptos. Al final del día, activos y pasivos. Eso es lo que tenemos que estar cuidando y que tenemos que estar vigilando. Vamos a hacer un ejercicio ahora de Commercial Real Estate. Commercial Real Estate es un término para hablar de cualquier negocio que sea mayor a 4 unidades habitacionales. Es decir, multifamily es considerado
more than 4 rider property, entonces eso te genera ya un comportamiento de multifamily en commercial real estate. El negocio del real estate comercial está en las rentas y también en la plusvalía, pero este negocio sí está más enfocado en las rentas. No iba a salirme de la presentación, pero creo que vale la pena que hagamos un paréntesis en una plataforma que se llama LoopNet, que los invito a que entren de vez en cuando a este tipo de plataformas y pongamos algo acá en Houston. Vamos a poner algo aquí en Houston porque les quiero enseñar el concepto de real estate comercial, que es un poquito distinto. Vamos a poner aquí en los filtros algo que vamos a ver en la presentación que se llama Triple Net. Vamos a poner la venta Triple Net. Ahorita acuérdense de ese término porque lo vamos a platicar. Y vamos a poner que el máximo sea $2 millones. Vamos a ver qué hay. Aquí hay algunas propiedades y lo que quiero mostrarles es cómo se lee una propiedad de commercial real estate. Al final del día, lo que buscas es un cap rate. ¿Se acuerdan del rendimiento? Buscas un cap rate sobre un contrato en la propiedad. Aquí lo que te están vendiendo es el edificio, el establecimiento, el local comercial con el estacionamiento, pero te lo están vendiendo con un contrato de arrendamiento, que la palabra que yo siempre uso es Triple Net Contract. Ahorita vamos a ver qué significa ese Triple Net. Y te está dando, generalmente son contratos por más de 10 años. Dices, oye, este es un edificio de 1,000 pies cuadrados y me lo están vendiendo en $1,870,000. ¿Cómo es posible que el costo por pie cuadrado esté en $1,870 por pie cuadrado? Esto es ilógico pensar que el costo de construcción de un real estate comercial sea de 1,870 pies cuadrados. Ya no vale por un precio de construcción, ahora vale por el cap rate que da el contrato. Entonces, en real estate comercial, lo importante es el contrato de arrendamiento que tenga la propiedad. El negocio con comercial es construir o comprar en preventa un local comercial, ponerle un inquilino en Triple Net a 10 años, estabilizar ese contrato por un año y salirlo a vender con un rendimiento de 5 o 6%. ¿Okay? Entonces, me regreso a la presentación. LoopNet es la plataforma que les recomiendo explorar si quieren ver un poquito más el tema de real estate comercial. En real estate comercial vamos a tener igual el ingreso por rentas y el tema de plusvalía. El tema de plusvalía, pues ya lo hemos platicado, pero aquí en real estate comercial, de la preventa o de la construcción del real estate o del local a la venta es una plusvalía sumamente acelerada. Para que se den una idea, en residencial, los costos aquí en Texas pueden ir desde 130 a 180 dólares por pie cuadrado. Esto es una casa, es lo que debería de costar una vivienda de clase media en un suburbio de Texas. La construcción de una propiedad comercial debe de estar entre 110 y 180 dólares con un rango más amplio, porque hay muchos acabados diferentes a la parte residencial, pero en LoopNet decía que me vendía una propiedad a 1,080 dólares el pie cuadrado. Pero si me está diciendo Pepe que están por menos de 200 dólares o por 200 dólares, ¿por qué me la están vendiendo en 1,000 dólares el pie cuadrado? Porque una vez que tiene un inquilino tu propiedad, ya no importa cuántos pies cuadrados tenga, ya no importa el acabado, ya no importa la propiedad como tal. Importa el contrato y el inquilino que tengas dentro. Si tienes un inquilino AAA
como Wells Fargo, como Starbucks, Wendy's, Sony, cualquiera de las franquicias AAA de cadena son buenos inquilinos. Entonces, estos inquilinos te van a hacer que tu contrato valga más. Entonces, tú sales a vender tu propiedad con base en el rendimiento que da el contrato, no con base en los pies cuadrados ni en lo que cuesta construir la propiedad. Por eso el negocio de las constructoras es construir el centro comercial, meter un inquilino, estabilizar las rentas por un año. Eso normalmente te deja entre un 7 y un 9% de rendimiento. Cuando tú le subes el precio para dejarlo en un rendimiento del 5%, tienes un incremento del 40% del valor de la propiedad en 2 años. Entonces, tú en la propiedad comercial sí intervienes en la plusvalía. Tú afectas positivamente a la plusvalía poniendo un buen inquilino. En residencial no es así. En residencial, el inquilino va a pagar una renta y pues no va a subir tu casa porque tengo un inquilino, porque todos pagan la misma renta y todos los inquilinos están escoreados de la misma manera. Los pasivos en el bien comercial es lo que me llama mucho la atención de este negocio. El triple net significa net income. Es decir, los pasivos los paga el inquilino. En residencial, el Homeowner Association, el Property Tax y el seguro lo paga el dueño, no el inquilino. En un contrato comercial triple net por 15 años, el inquilino se hace cargo de pagar el HOA o el equivalente, porque en comercial no se llama HOA, pero la administración del centro comercial en donde esté, el impuesto predial, el property tax y el seguro corren por cuenta del inquilino. Esto vuelve el modelo comercial más rentable. Pero no todo es miel sobre hojuelas. Vamos a pensar un poquito en qué otras ventajas y desventajas tienen el modelo comercial y el modelo residencial. El modelo residencial es un modelo que la gente utiliza también como un refugio, un plan B. Yo quiero comprar una propiedad en Estados Unidos para mover mi dinero, diversificar, y si algo pasa, me puedo ir para Estados Unidos. Es una venta un poco más emocional. La plusvalía, como lo platiqué, es orgánica. Los inquilinos pagan la renta y se renuevan anualmente, y las personas tienen interacción con los inquilinos. Eso de que el negocio de rentas es un negocio pasivo, yo creo que fue dicho por alguien que no tiene propiedades, porque no es para nada un negocio pasivo. Siempre se tapan baños, siempre hay goteras, siempre hay humedades, y eso lo tienes que resolver tú como dueño. En el modelo comercial, la diferencia es que se vende por cap rate. ¿Qué rendimiento te deja la propiedad? Como decía hace rato, la plusvalía es acelerada cuando tú construyes o cuando tú compras sin inquilino. La renta por los periodos son 10 años o más, y tú no tienes interacción con los tenants. Mucha gente, pues yo lo tenía también en mi path de inversión, hacer un portafolio de inversión y después de ciertos años que la plusvalía haya llegado, vender ese portafolio y comprar una propiedad comercial, porque sí es cierto que la propiedad comercial es un ingreso pasivo totalmente. Tú no tienes mucho que hacer con el inquilino paga y no llevas tú ninguna responsabilidad sobre el mantenimiento de la propiedad. ¿Ok? Un ejemplo de cómo se ven los números en una propiedad comercial. Nosotros en Flex Business Park tenemos el proyecto Social District. Yo estoy ahí construyendo un parque comercial, y una bodega o un local comercial ronda los $580,000. Más o menos puedes conseguir desde $540,000 con un enganche del 40%, son $216,000, con una inversión de $216,000.
obtienes un rendimiento del 7.06% anual. Aquí, este es un rendimiento líquido, este no tiene que ver con plusvalía, este es un rendimiento por rentas. Cuando un inversionista busca liquidez mensual, en la casa no lo va a obtener a menos que la compre de cash. Si la compra financiada no va a obtener cash flow. En un bien comercial, como los gastos de la propiedad los paga el inquilino, te deja un profit y te deja un líquido mensual. ¿Ok? En este ejercicio no quiero entrar mucho en detalles porque habría que darle doble clic a cada uno de los conceptos. Tú inviertes $200,000, $216,000 y hay un rendimiento del 7% anual. Ajá. Lo más interesante de este modelo no es nada más la renta, porque 7% anual en dólares, pues es un buen mecanismo de inversión. El tema es que si tú la compraste en 582, pero la sales a vender 2 años después en $700,000, le dejas a tu nuevo inversionista un cap rate en vez del 7, del 5,5%, que es en lo que están en el mercado, y tú puedes obtener esa plusvalía porque entregas un producto financiero con un contrato de arrendamiento estabilizado. Entonces, el modelo de negocio en comercial generalmente es comprar, meter un inquilino, estabilizar el modelo de rentas y después salirlo a vender. No quiero entrar mucho en detalle porque tanto en residencial como en comercial nos podemos quedar horas hablando del modelo y desarrollando, pero eso no es el objetivo de esta plática. El objetivo es entender un poquito cómo vamos a hacer dinero. Ya vimos los conceptos de real estate, ahora vamos a ver conceptos financieros de cómo podemos hacer dinero aquí en Estados Unidos. Voy a poner un video rapidísimo porque esto explica muy bien la pregunta que todo el mundo me hace. Oye, Pepe, ¿qué prefieres? ¿Comprar cash o comprar con crédito? Y bueno, pues depende de las necesidades de cada quien, pero déjenme mostrarles. Este video. Aquí la pregunta obligada es si lo escuchan. Para poder escuchar, tienes que compartir solo una pestaña. Si Okay. no, no se va a escuchar el audio. Ok. Entonces déjenme compartirles la pura pestaña para que lo puedan escuchar, porque ahí se ejemplifica muy bien el modelo de apalancamiento. Te voy a explicar. ¿Ahí se escucha? El modelo de apalancamiento financiero y te va a quedar más claro que el agua. Imagínate que esta jarra que contiene 300 mililitros de agua fueran $300,000 y tú vas a hacer una compra cash de una casa en Estados Unidos. Vamos a poner todo el capital, que son los $300,000, representados con 300 mililitros de agua. Y aquí tienes tu inversión cash. Esta inversión cash te va a dar un flujo cash cow, es un modelo que ya habíamos platicado anteriormente. Y aquí tienes una casa en el modelo compra cash. ¿Qué pasa si tomamos el mismo capital, 300 mililitros de agua o $300,000? Pero en vez de hacer una sola compra, haces 3 compras y das $100,000 de enganche en una, $100,000 de enganche en otra y $100,000 de enganche en una tercera propiedad. Con esto estás apalancando 1, 2 y 3 propiedades. Estas 3 propiedades van a empezar a ser tus activos. Aquí tienes $300,000 en activos. Aquí tienes 3, 6, 9, $900,000 en activos. Estas casas se van a rentar y se va a ir pagando la deuda. Recuerda, en México siempre nos dijeron que la deuda es mala. Claro, es mala cuando es una deuda negativa. ¿A qué me refiero con eso? Cuando tú rentas una propiedad, tú tienes tus ingresos, tus activos son por las rentas de la propiedad,
Si tú lo logras rentar en Estados Unidos al 9% del valor de la propiedad y tú pides el dinero al 6 o al 7%, significa que la diferencia en tasas es positiva. Es decir, me cuesta 6 o 7% el dinero que estoy pidiendo y estoy haciendo un activo que me genera 9%. Esa es deuda positiva y esa deuda es buena tener. Mientras más deuda tengas, mejor. Estamos acostumbrados y estamos educados a pagar las deudas cuando aquí en México o en Latinoamérica las tasas de interés son muy altas. En Estados Unidos no te conviene pagar tu deuda. ¿Pero por qué, Pepe? Me estás diciendo que no pague mi deuda. Este es el ejemplo. Imagínate que pasan 10 años y nosotros no tenemos la bolita de cristal, ni Madame Sassou tiene una licencia para poder hablar del futuro. Vamos a pensar que esta casa que compraste en $300,000 tuvo una plusvalía orgánica relacionada a la inflación, que fuera el 5% anualmente. 5% anualmente va a costar más caro construir esta misma casa el próximo año. Entonces, no vamos a entrar en complicaciones de interés compuesto, vamos a hacer interés simple para dejar este ejercicio más claro que el agua. Entonces, esta casa de $300,000, pasando 10 años, tendría 50% más de plusvalía, ¿correcto? Entonces, tendrías tú tu plusvalía de $150,000, que es el 50% más de lo que costó la casa. $300,000 más $150,000. ¿Qué pasa si después de 10 años fue entrando capital por rentas a tus casas y tus activos, que son $900,000, también tuvieron plusvalía? Entonces, felicidades, porque tienes 150, 150 y 150. En el modelo de apalancamiento financiero en el largo plazo, los activos te dan rendimientos por plusvalía. Es muy difícil calcular la tasa de plusvalía, pero sí puedes analizar los últimos 10 años de plusvalía. Te invito a que entres a Zillow y busques Zestimate y ahí sepas la casa que estás comprando o el vecindario donde está la casa tiene un histórico de plusvalía y con eso puedes proyectarla. Vamos a ser un poquito más conservadores y pensar que es el 5% considerando la inflación. Entonces, en conclusión, si compras cash, en 10 años vas a tener tu casa y la plusvalía generada por un activo en $300,000. Si compras apalancándote con créditos hipotecarios, vas a tener $900,000 en activos y $450,000 en plusvalía. Esto es apalancamiento financiero, más claro ni el agua. Bye. Bueno. Listo. Ahora voy a continuar. Este es el ejercicio que hago normalmente cuando alguien está indeciso en comprar una propiedad cash o a crédito, y la única razón por la que yo recomendaría comprar o invertir cash es por buscar un rendimiento líquido mensual. Es la única razón por la que no recomiendo el apalancamiento financiero, pero si la apuesta es a mediano y largo plazo, definitivamente el apalancamiento financiero es la fórmula que te ayuda a crecer tus activos financieros. Normalmente, la pregunta que me hacen, oye, ¿y puedo adelantar y puedo pagar mi crédito? Sí puedes, pero no te voy a dejar cometer ese error si no lo necesitas. Si no tienes un tema de flujo, no tengas ese miedo a pagar intereses porque los paga el inquilino. Es que tener una deuda en dólares y yo tengo ingresos en pesos. Sí, pero tu propiedad o tu inversión en Estados Unidos te da dólares. Por eso está en Estados Unidos. Entonces, tener una deuda en dólares no es malo. Vamos a ver un poquito más. Yo dije en el video, decía que no nos íbamos a meter en complicaciones, pero sí nos vamos a meter en un poquito de complicaciones para hacer más interesante la fórmula de la riqueza, porque hasta ahorita para muchos no hemos platicado nada nuevo, no hemos dicho nada que no conocieran, algunos otros ya conocían algo de inversiones en real estate, pero ahora sí vamos a platicar de interés financiero, ¿no? La fórmula de interés financiero, pues todo el mundo la vimos en algún momento en nuestra clase de microeconomía, y lo que lleva el interés compuesto
generar intereses sobre un capital que ya generó intereses a lo largo del tiempo. Mucha gente me dice, no, Pepe, es que a mí, hablando solamente del activo de plusvalía, que una propiedad se revalúe 5% anual, me parece poco, me parece un rendimiento bajo, porque yo tengo mi dinero en un fondo de inversión o lo tengo en CETES, que a raíz de la alza en tasas de interés en México captamos mucho capital extranjero con CETES dando rendimientos del 10%. Entonces, este es un ejemplo donde si tú tienes $100,000 y los inviertes del lado derecho en CETES o en un fondo o en bolsa, en cualquier instrumento financiero que te dé un rendimiento del 10% anual por 10 años, esos $100,000 te darían, perdóname, este está hecho a 20 años y este está hecho a 10 años. Déjenme nada más cambiar porque lo tengo. Creo que nos quedamos viendo la jarra con agua, no sé si... ¿En serio? Ay, perdónenme, déjame compartir nuevamente. De todos modos, un segundito. Es que creo que compartí nada más la pestaña anterior. Denme un segundito, por favor. Ahí estamos viendo en modo PowerPoint. Sí. Sí, Ok. ya vemos, nada más compartir para que se vea la pantalla completa, por favor. Dame un segundito. Gracias. Si tienen dudas y preguntas, váyanlas poniendo en el chat, porque vamos a destinar los próximos 10 minutitos para tratar de contestar las preguntas que tengan, y si no lo logramos contestar todo, podemos hacer una sesión 1 a 1 más adelante con toda confianza. Déjenme nada más poner aquí un número en la fórmula de la riqueza, y es más, les voy a enseñar el truco del mago para que vean de dónde estoy sacando los números. Déjenme compartir y ustedes lo van a ver. Tengo la presentación. Presento nuevamente. Pantalla completa. Listo. Ahora sí. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar en un momento más. Vamos a poner aquí $100,000. Y vamos a ponerle 10% y corroboramos que sean 10 años. Multiplicado a décima potencia. Listo. 259,374. 259,374. Entonces, me regreso para explicarles la fórmula de interés compuesto y cómo funciona una inversión y cómo funciona otra inversión. Si yo pongo $100,000 a una tasa de interés compuesto del 10% anual por 10 años, estos $100,000, que es mi capital que yo pongo en el instrumento bursátil que habíamos platicado, me dejaría $259,374. Ese sería el rendimiento que yo obtendría. Más que no estamos viendo esos números, estamos en el 488-668 y la rita de interés compuesto no hay nada. A ver, perdónenme. Déjenme ver. Ahí ¿qué es lo que ven? Vemos el slide del porcentaje y los Ajá. 488, pero lo vemos muy chiquito. No sé si lo puedes hacer grande, nada más para alcanzar a ver los activos. Perdóname. Es que creo que están viendo el Excel, ¿o no? No, estamos viendo PowerPoint todavía. Ok. Pero arribita donde dice interés compuesto, nomás está el signo de dólares y no tienes ninguna cantidad. No sé si se puso ahí algo o no. Ah, no se actualizó el número. A ver. No. Qué chistoso. Perdónenme. Es que lo hice desde el Excel y lo tecleé. Voy a volverme a compartir. Qué chistoso que no. A ver. Déjenme poner PowerPoint. Ahí se ve. Ahora sí. 259,374. Ok, perdónenme, eso fue loop ahí de la presentación. Entonces, regresando, si yo pongo 100,000 de capital. Perdón, ¿puedes compartir en presentación para alcanzar a ver? Es que se ve chiquito, por favor, perdón. Se ve chiquito. Sí. En modo presentación, ándale, ahora sí, gracias, muy amable. Ya no sé, las pantallas me están jugando aquí algo chueco, pero bueno, son $100,000, entonces me ven la de este lado, son $100,000 de capital a un 10% de interés
a 10 años serían $259,374, lo que me dejaría bajo la fórmula de interés compuesto. Y si yo estos mismos $100,000 los pongo para comprar un activo, una propiedad de $300,000, o sea, mis $100,000 de capital los pongo acá, y pongo una tasa de interés o de plusvalía del 5% anual, como lo venimos manejando en toda la presentación, durante 10 años, me dejaría $488,000. ¿Por qué aquí son 100 y aquí son 300? Porque los otros 200 los pone el banco, pero yo gano por el total de los activos, no en el caso de poner $100,000 que gano sobre el capital que estoy invirtiendo. El apalancamiento financiero nos ayuda a hacer una base de activos más alta para multiplicarlo por el factor de plusvalía que ustedes quieran y por el tiempo que ustedes quieran, pero esta es la diferencia de los vasitos con agua expresados en interés compuesto y para hacer el análisis de por qué nos conviene utilizar fuentes de financiamiento para apalancar las inversiones en Estados Unidos. Ahí está. Entonces, esta fórmula de la riqueza es la fórmula del millón, como yo le llamo. Es un modelo de negocio que tiene algunas variantes y muchas variables a considerar, pero me interesa que se lleven la idea, porque con esto voy a cerrar la presentación. Imagínense que ustedes abren una empresa, una LLC, y contratan a una empresa para comprar un terreno y a un contractor para hacer una casa. Entonces, la inversión serían $120,000 entre el terreno y el arranque de obra. Después, yo te ayudo a sacar un crédito a la construcción por $180,000. Para que salgas al mercado en 345 con un factor de utilidad del 15%. Con gastos financieros de $12,000, tienes tu utilidad real de $33,000. Ahora imagínate que abres una empresa B y tu empresa B le compra a tu empresa A la propiedad con el profit, pero esta también la sacas en un financiamiento con el 30% de enganche, poniendo $124,000. Aquí pusiste 120 y aquí pusiste 124. Con este enganche, tú le vuelves a dar el dinero a tu empresa A para que construya una segunda casa. Pero ya no pone 120, ya nada más pone 116. La casa, pues ahora va a subir el precio de los materiales, pues ahora te costó 310 y la vas a salir a vender con el factor del 15% en 365. Tu empresa B ahora viene y compra otra casa, una segunda casa. Esto puede ser en 1 año, en 2 años, en 3 años, al ritmo que tú vayas consiguiendo los $128,000. Y vuelves a hacer lo mismo. Se la vendes en 356, sacas utilidad y vuelves a dar el enganche para volver a construir otra propiedad. Al cabo del segundo año, vuelves a comprarle la casa con tu empresa B a tu empresa constructora. Y así sucesivamente durante los años que tú puedas juntar $642,000. Si tú haces este ejercicio, tú vas a obtener al 5% de plusvalía. Imagínate que la compraste en 345 esta casa y soñar con una plusvalía a 10 años para que la casa llegue a costar $561,000 sería como el objetivo y sería como el razonamiento. Es decir, si fuera un 5% compuesto, la casa costaría $561,000 dentro de 10 años. Y la segunda casa, 580, y así sucesivamente, irías teniendo ingresos por plusvalías de 200,000, de 200,000, 200,000, y sumas 5 propiedades. Tú pusiste $642,000
para comprar 5 propiedades y construirlas con el modelo de subcontratación. No tienes que ser tú el constructor. Algo de margen se irá en la ecuación, pero lo puedes hacer. Entonces, si tú te logras apalancar en la inversión desde la construcción y después logras apalancarte también con el margen de utilidad que tiene la casa, es decir, el banco te va a pagar financiada a tu empresa a través de tu empresa B el profit que le tienes que sacar, porque acuérdate que cuando tú construyes, después te tienes que esperar a venderla, y ese periodo de tiempo es un costo financiero. Las constructoras son muy sensibles al tiempo. Es un negocio financiero, ¿no? El negocio de construcción no es un negocio de real estate, es un negocio financiero basado en el tiempo. Entonces, tú matas los tiempos, bajas tus costos financieros, te financias por el otro lado con la empresa para ir comprando propiedades, y con eso puedes llegar a $1 millón en un periodo de 10 años con una inversión de los primeros 3 o 4 años de $642,000. Hay muchas variantes, este Excel tiene muchas otras líneas, comisiones, real estate, etcétera, pero quiero dejar la semillita de cómo hacer dinero con dinero de alguien más, cómo apalancarte, cómo puedes hacer modelos de negocio entre construcción, compra, renta, que es lo que te deja activos financieros, y todo esto financiado. También por ahí he escuchado que este modelo de negocio te permite en la empresa A hacer un proceso de visa migratoria, de solicitar una visa E2 a través de una empresa constructora que estás haciendo con este modelo de negocio. El modelo de la riqueza o la fórmula de la libertad financiera está basada en poner tu capital a trabajar, en apalancarte para que si entraste con 100,000, el banco ponga otros 200,000 y empieces a ganar dinero sobre 300,000, no sobre 100,000. La fórmula de la libertad financiera está basada en cómo puedo hacer dinero con dinero de alguien más. Cómo no tenerle miedo al sistema financiero y cómo no tenerle miedo al préstamo hipotecario en los Estados Unidos. Voy a detener la presentación porque ya estamos con la hora, para ver si hay preguntas, si quieren compartir o comentar algo. Sí, te voy a ayudar, Pepe, con las preguntas que están en el chat. Tenemos cuando hablas de enganche, ¿es para extranjeros o para domésticos? El 30% es para extranjeros. Para domésticos, acabo de comprar una propiedad con una empresa que se llama Pulte, la constructora, y apliqué es mi primer crédito como americano. Me están pidiendo menos enganche y puede ser entre el 10 y el 15% dependiendo de los taxes, y es impresionante cómo apliqué, saqué mi score credit y de inmediato me llegaron SMS de hipotecarias queriéndome vender un crédito. Para locales hay muchas opciones, está FHA, está, los bancos nos dan back to back, hay muchas opciones de financiamiento. Este modelo está muy orientado a financiamiento para extranjeros, donde sí nos piden más enganche, y las tasas están entre el 6 y el 7%. Perfecto. Por ahí Víctor Mena también pregunta, ¿y los impuestos sobre la renta? El ISR o la ganancia ocasional acá en Estados Unidos, y yo no soy contador, sí me gustaría que nuestra contadora Carla o alguno de los expertos más adelante pudiera contestar esta pregunta. Yo te voy a decir, la ganancia ocasional cuando haces un fix and flip, o sea, compras una propiedad, la remodelas y la vendes. Si tú vendes esa propiedad durante el primer año, la ganancia ocasional o el ISR incrementa. Si tú pasas el primer año y la vendes a partir del segundo año, la ganancia ocasional baja. Depende de tu nivel de ingresos, depende del profit o el equity que dé la propiedad, es lo que va a dejar la ganancia ocasional. Pero con el modelo apalancado, como tienes costos financieros altos y tienes
algunas formas de deducir gasto. Si lo pones a través de una LLC, puedes bajar ese ISR con una estrategia fiscal apoyado con tu contador o con tu contadora. Muchas gracias, Pepe. Por aquí Beatriz también nos pregunta, las rentas están en un promedio del 60 a 90 días en habitacional. ¿Cuál es el promedio en comercial? Que se refiere al tiempo de rentarse una propiedad. Al tiempo de ocupación. Híjole, ese tiempo de 30, 60, depende. Nosotros hemos hecho inversiones y ayudado a inversionistas y las casas se rentan en 2 semanas, en 3 semanas o hasta en 60 días. Y digo hasta porque en Estados Unidos la construcción va muy de la mano con el crecimiento poblacional. Es decir, los grandes desarrollos, los macroproyectos tienen que tener relación con la población porque van creciendo con la escuela, o sea, tienen que construir escuelas para darle servicio a las comunidades grandes. Hay un estudio que tienes que pasar de bomberos y de camas de hospital. Lo que quiero decir con esto es que van creciendo de la mano para que la desocupación no exista. Es decir, van construyendo conforme la ciudad va creciendo y como las tasas migratorias lo van permitiendo, y eso hace que la desocupación sea menor. En un bien comercial, mientras más grande sea el bien comercial, va a ser más largo el periodo de desocupación. Es más difícil encontrar, si tengo un local para meter un Walmart, va a ser complicado y va a tener un periodo de desocupación de 1 o 2 años, pero si es un local pequeño con una renta de entre 3 y 4 mil dólares, la desocupación es menor. Yo lo que recomiendo, si compran un producto en preventa de comercial, trabajen. Nosotros lo que hacemos es, desde el momento que alguien invierte con nosotros, le buscamos al inquilino. Hacemos un programa de Early Tenant Adopter, donde le permitimos al inquilino hacer las adecuaciones del local mientras lo estamos construyendo nosotros, de tal manera que el inquilino no va a pagar una renta durante el proceso de adecuación. Eso nos ayuda a reducir ese periodo de desocupación inicial de una propiedad comercial, pero es una buena anotación. Si comparas los tiempos y el tiempo que se tarda o la desocupación de residencial versus comercial, comercial tiene periodos más largos de desocupación porque los contratos son a mucho más largo plazo. Perfecto, muchas gracias, Pepe. Por aquí Mara también comentaba de que no habías incluido por ahí el tema de los pasivos, gastos de cierre. Bueno, ahí mencionabas temas de mantenimiento, arreglos a la casa, digo, los tomas sobre casas nuevas, pero bueno, creo que ahí sí nos comentaste un poquito, ¿no? De que el archivo tenía otras variables. Sí, lo que pasa es que como tenemos 1 hora para platicar todo esto, yo redondeo algunos conceptos. El gasto de cierre financiado va a ser de un 4%, de un 6%, perdón. De lo que cueste tu casa, el 6% va a ser el gasto de cierre. Cuando vendes la casa, pues la regla en Texas es que pagues el 6% de comisión por el tema de real estate. Cuando haces la venta, la compra cash, puede ser un 2 o un 3%, depende si quieres una póliza del título o no la quieres. Entonces, sí hay muchas variables, pero no quise entrar tan en detalle con todo el modelo porque cada modelo nos podrá tomar 1 hora por lo menos. Perfecto, por aquí vamos a tomar 2, 3 preguntitas más y ya. Víctor Mena pregunta, ¿cuál es la inversión mínima para iniciar en el negocio bajo los modelos que presentaste hoy, habitacional, comercial y construcción? Mira, la inversión inicial, yo te diría, pues hay propiedades, tenemos en inventario departamentos de $75,000, ¿no? Comprados cash. Yo diría que hay propiedades nuevas de $250,000. Hemos explorado el mercado de McAllen, donde hay propiedades más baratas. Yo creo que si pudiera aquí está Aldo, que tiene también propiedades de $300,000. Yo diría que la inversión inicial tendría que estar en un activo de entre 250 y $300,000 para que tú pongas entre 80 y $100,000. Eso sería el inicial, como para dejar que la maquinaria y que los activos y que la casa, repito, yo te puedo conseguir una propiedad de $90,000, de $100,000, pero a lo mejor los pies cuadrados que tiene o el factor de renta no la vuelven con un cap rate positivo.
mi recomendación es entre 80 y 100 mil dólares. Puedes hacer una inversión aquí en Estados Unidos. Puedes comprar en preventa dando 5 o 7 mil dólares y esperar 7 meses para juntar el down payment. Entonces, eso te permite amarrar un precio en este momento que hoy las constructoras se están volviendo locas porque no hay ventas de americanos en Estados Unidos y están bajando los costos y los precios de las propiedades. Muchas gracias, Pepe. Y bueno, ahí te felicitan y te agradeces también por ahí, Aldo, muy buena presentación, que lo hiciste muy fácil de entender. Y bueno, creo que ahí Pepe no lo mencionó, pero bueno, tenemos más de 6 años como equipo, como Patrimonio y diferentes Socialist de Q Capital, como las diferentes marcas que representamos. Hemos ayudado a más de 200 familias en más de 350 propiedades de diferentes tamaños, sabores y colores, tanto en el estado de Florida como en el estado de Texas. Entonces, pues nada, la idea sería, por favor, que si alguien está interesado, nos siga en nuestras redes sociales, nos pueda contactar. Por favor, Pepe, su servidor, lo podemos atender con mucho gusto. La verdad es que nuestra intención era no vender, pero yo sí tengo que echar el comercial de venta, como gerente comercial que soy, director comercial. Entonces, pues bueno, por favor, quien guste, nos pueden por ahí contactar, podemos tener una charla, podemos profundizar y podemos ayudarles, ¿vale? Bueno, no sé, Lupita, si quieras mencionar algo, comentar algo adicional. Gracias, muchas gracias por esta información que nos proporcionaste, Pepe, sumamente valiosa, y yo creo que todos estamos en el proceso entre que queremos empezar a invertir o queremos hacer crecer las inversiones que ya tenemos. Yo creo que con esto tenemos una muy buena plataforma de desarrollo. Como Exatech Houston, les agradecemos mucho a Q Capital por todo el apoyo que hemos tenido, por toda su participación dentro de nuestro torneo de golf, y esperamos seguir colaborando en futuras ediciones. Esta charla fue grabada y va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, Exatech Houston Oficial. De la misma manera, vamos a estar compartiendo los datos de Pepe, Arnold Medina y todas las empresas anteriormente mencionadas en un correo posterior entre mañana y pasado con todos los asistentes que se registraron. De nuevo, muchas gracias y pues quedamos pendientes para próximas ediciones de colaboración. Gracias, buena tarde. Muy buena tarde a todos, un abrazo, gracias por su tiempo. Gracias. Gracias, bye. Bye.